Fern no pararía de gritar. El sonido rebotó de las paredes de mármol de la mansión Cross como una sentencia de muerte esperando ser entregada. ¡Silencio, bebé! ¡Silencio! Así rogó, su voz rompiéndose mientras ella apretaba a su hija contra su pecho. Su uniforme estaba empapado de sudor. Sus brazos dolían de rebotar a la de 11 meses por los pasados 40 minutos. Pero nada funcionó. Nada nunca funcionó cuando Fern decidió llorar. Señora Thornbury apareció al final del corredor, su cara retorcida con pánico. ¿Estás loca? Ella siseó. Él está en su oficina. Él puede oír todo. El estómago de Solane se encogió. Ella sabía exactamente quién era él. Stelling Cross, el fantasma, el hombre que había construido su imperio sobre los huesos de cualquiera lo suficientemente tonto para cruzarlo. Ella había tomado este trabajo de pura desesperación. 4 meses de atraso en el alquiler, facturas médicas acumulándose del nacimiento prematuro de Fern, un ex abusivo que se había desvanecido, y la había dejado a ella con nada más que moretones y deuda. Ella no tenía una opción. Intenté encontrar a alguien para cuidarla. Selene susurró, lágrimas quemándole los ojos. La niñera canceló. He llamado a todos. No me queda nadie. No te quedará vida si él... Las palabras murieron en la garganta de la señora Thornbury. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar de la mansión. Pasos, lentos, deliberados, acercándose. «Corre». La señora Thornbury articuló la palabra. Luego desapareció alrededor de una esquina como humo. Pero Solane no pudo correr. Sus piernas se habían convertido en concreto. Ella solo pudo quedarse allí, agarrando a su bebé que gritaba, mirando mientras Stelling Cross doblaba la esquina y se detuvo. Él era más alto de lo que ella había imaginado, más ancho. Una cicatriz le cortaba el lado izquierdo de la cara desde la sien hasta la mandíbula, pálida contra su piel. Sus ojos eran del color de un lago congelado y igual de sin vida. Él vestía un traje negro que probablemente costaba más de lo que Solane ganaría en un año. Sangre, ella notó de repente. Había sangre en sus nudillos. «Fresca tú». Su voz era terriblemente suave. Selene se encogió como si él hubiera gritado, «Lo siento, señor. Sé que no debí traerla». La niñera tuvo una emergencia y no pude encontrar a nadie. Y no puedo permitirme perder este trabajo porque mi hija necesita su medicación. Y deja de hablar. La boca de Selene se cerró de golpe. Fern continuó lamentándose, su pequeño cuerpo temblando con la fuerza de sus llantos. La mirada fría de Stelling cayó sobre el bebé. Algo parpadeó en su cara. Algo que Solane no pudo leer. ¿Qué edad? 11 meses, señor. Ella nació prematura. Ella pasó 2 meses en la UCIN. A ella no le gustan los extraños. Ella no dejará que nadie la sostenga, excepto yo. Incluso los doctores tienen que sedarla para los chequeos. Ella está aterrorizada de todos. Te lo estoy diciendo esto porque Stelling extendió su mano hacia Fern. El corazón de Selene se detuvo. Señor, por favor, ella gritará más fuerte. Ella lo empeorará. Te lo ruego. Solo déjame ir y nunca la traeré de nuevo. Yo encontraré una solución. Isla. El llanto de Fern se detuvo. El silencio repentino fue tan impactante que Selene olvidó cómo respirar. La cabeza de su hija se levantó de su hombro. Esos grandes ojos azules todavía húmedos de lágrimas se fijaron en Stelling Cross con una intensidad que no tenía sentido. Y entonces Fern sonrió. Solane nunca había visto a su hija sonreír a un extraño, ni una vez en 11 meses. Pero Fern estaba sonriendo ahora, extendiéndose hacia este hombre con ambos brazos, haciendo movimientos de agarre con sus pequeños dedos. No,
Solene susurró, «Bebé, no». Fern gimió y se retorció, luchando por llegar a Stellan. Su pequeño cuerpo se estiró hacia adelante, sus manos se abrían y cerraban desesperadamente. Ella lo quería a él. Este monstruo, este asesino, su hija lo quería a él. «Dámela», dijo Stellan. Señor, ahora Selene no sabía por qué obedeció. Quizás fue el miedo, quizás fue la extraña certeza en su voz, quizás fue la forma en que Fern lo miraba como si él fuera el único lugar seguro en el mundo. Ella entregó a su hija al hombre más peligroso de Chicago. Y Fern, su bebé que gritaba, inconsolable, aterrorizada de todos, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Stellan Cross y soltó un suspiro de pura satisfacción. El jefe de la mafia se quedó congelado. Su mano ensangrentada se cernió inciertamente cerca de la espalda del bebé. Sus ojos fríos se habían abierto mucho. Por un momento imposible, él parecía casi humano. Ella nunca había hecho eso antes. Solene respiró con nadie nunca. Stellan no dijo nada. Él solo se quedó allí sosteniendo esta pequeña y frágil vida contra su pecho, luciendo como un hombre al que acababan de entregarle algo que no sabía cómo sostener. Si este momento te dio escalofríos, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que ame los giros inesperados. Y suscríbete porque no querrás perderte lo que Stellan hace a continuación. A veces las manos más mortales son el lugar más seguro para caer. Stellan se giró y se alejó sin esperar la reacción de Solene. Fern se aclara la garganta. Todavía tenía sus brazos fuertemente envueltos alrededor de su cuello, sus ojos azules bien cerrados, su respiración constante, como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. Solene se quedó allí por un segundo, luego otro, su mente negándose a procesar lo que acababa de suceder. Sus pies se movieron antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla, siguiendo al hombre que llevaba a su hija como si fuera lo más natural del mundo. Pasaron por un largo y cavernoso corredor, pasando caros óleos colgados en las paredes, pasando arreglos florales perfectamente cuidados. Cada uno de los pasos de Stellan resonaba con calma certeza en el suelo de mármol. Cada uno de los pasos de Solene temblaba detrás de él. Las dobles puertas de roble se abrieron y Solene entró en un mundo completamente diferente. La oficina de Stellan Cross era tan grande como el apartamento cutre que ella alquilaba. El techo se elevaba alto, coronado con una reluciente araña de cristal. Ventanas de suelo a techo revelaban la vista completa de Chicago, rascacielos brillando como un bosque de diamantes en la noche. El suelo de nogal estaba pulido tan suave que Solene podía ver su propio reflejo en él. Un enorme escritorio de caoba negra se encontraba en el centro de la habitación, sosteniendo una computadora portátil delgada y una antigua lámpara de escritorio de latón. Una imponente estantería cubría una pared llena de volúmenes encuadernados en cuero que parecían como si nunca hubieran sido abiertos. Pero lo que le robó el aliento a Solene no fue el lujo. En la esquina de la habitación se encontraba un armario de cristal que se extendía desde el suelo hasta cerca del techo. Dentro, dispuestos ordenadamente en soportes de terciopelo negro, había al menos 20 armas de fuego, pistolas, rifles, armas de las que ella ni siquiera sabía los nombres. Brillaban bajo las luces, mantenidas con el cuidado de obras de arte invaluables. Selene tragó con dificultad. Este era su mundo, un mundo de sangre y armas y muerte, y su hija dormía pacíficamente en los brazos del hombre que lo gobernaba. «Siéntate», ordenó Stellan, su barbilla inclinándose hacia la silla de cuero negro frente al escritorio. Solene se sentó. Ella no tenía una opción. Stellan caminó alrededor del escritorio, un brazo aún sosteniendo a Fern de forma segura. Luego se sentó en su silla.
Él ajustó la posición de la niña con un cuidado que era extrañamente suave, acunando su cabeza contra su hombro, su gran mano cubriendo casi toda la pequeña espalda de Fern. Sangre seca en sus nudillos se manchaba contra su caro traje. A él no parecía importarle. Los ojos fríos y grises de Stellin se fijaron en Solene. A la luz de la oficina, ella pudo ver la cicatriz en su cara más claramente. Corría desde su sien hasta su mandíbula, irregular y brutal, contando una historia de violencia que ella no se atrevía a imaginar. Ahora su voz seguía tranquila, todavía aterradora. ¿Vas a explicarme por qué pensaste que traer a una niña a mi casa era una buena idea? Solén tomó un aliento tembloroso. Ella sabía que debía mentir. Ella debía inventar una historia que sonara menos patética, pero esos ojos grises la estaban mirando directamente, como si pudieran leer cada pensamiento en su cabeza. Y ella sabía que mentirle a este hombre sería el error final de su vida. La niñera de mi hija llamó a las 5:00 de la mañana. Ella comenzó, su voz áspera. Su madre tuvo un derrame cerebral. Ella tuvo que volar a Florida inmediatamente. Hice 17 llamadas telefónicas. ¿17? Nadie pudo ayudar. ¿Por qué?, preguntó Stellin, sus ojos nunca dejándola. ¿Por qué nadie pudo ayudarte? Porque no tengo a nadie. Selene oyó su voz quebrarse. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años. No tengo hermanos ni hermanas, ni parientes. Los amigos me dejaron hace mucho tiempo porque ella se detuvo. ¿Por qué qué? Porque mi exnovio. Solén miró sus manos apretadas fuertemente en su regazo. A él no le gustaba que yo tuviera amigos. A él no le gustaba que yo hablara con nadie. A él no le gustaba que yo hiciera nada que él no permitiera. Un silencio pesado pasó. Cuando Celine levantó la vista, vio que algo en los ojos de Stellin había cambiado. Todavía estaban fríos, todavía ilegibles, pero algo más oscuro acechaba detrás de ellos. Algo peligroso. Él te golpeó. No una pregunta, una afirmación. Solene asintió, su garganta apretándose. Durante 2 años no me atreví a irme porque él me amenazó con matarme. Luego descubrí que estaba embarazada. Ella miró a Fern, su hija todavía durmiendo pacíficamente en el hombro de Stellin, ajena a los recuerdos dolorosos que su madre estaba sacando a la luz. Él me golpeó cuando tenía 7 meses de embarazo. Me golpeó tan fuerte que fui hospitalizada. Ella nació 2 meses antes. Ella pesaba menos de 2 kilogramos. El doctor dijo que podría no sobrevivir. La voz de Solene se cortó. Fern pasó 62 días en una incubadora. 62 días me senté a su lado orando, rogando a cualquiera en el cielo o en la tierra que la dejara vivir. Y mientras eso sucedía, él desapareció. Él me dejó con sus deudas de juego a mi nombre. Él me dejó las facturas del hospital. Él me dejó un apartamento con 4 meses de alquiler sin pagar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Selene, pero ella no se molestó en limpiarlas. Estaba demasiado cansada para preservar su dignidad. El sistema inmunológico de Fern es muy débil porque ella fue prematura. Ella necesita medicación. Ella necesita chequeos regulares. Ella necesita cosas que no puedo permitirme. Fui despedida 3 veces porque tuve que tomarme un tiempo libre para cuidarla cuando estaba enferma. Este trabajo, ella levantó su mirada y miró directamente a los ojos de Stellin. Este trabajo era mi última oportunidad. Si lo pierdo, mi hija y yo viviremos en la calle. Así que, sí, sabía que traerla aquí era una locura. Sabía quién eres. Sabía que podrías matarme solo por incomodarte, pero no tenía opción. Cuando me enfrenté a un despido seguro y a la posibilidad de ser asesinada, elegí la posibilidad porque al menos había esperanza. Solene se detuvo, su respiración superficial y rápida. Había dicho demasiado. Ella lo sabía.
Pero una vez que empezó, no pudo parar. Todo lo que había reprimido durante casi 2 años se derramó como una presa rota. La oficina se quedó en silencio. Stelling no dijo nada. Solo la observaba con una expresión que ella no podía leer. Un brazo todavía sostenía a Fern. Su pulgar rozaba inconscientemente la espalda de la niña. Fern se movió en su sueño, hizo un pequeño murmullo, luego apretó sus brazos alrededor del cuello de Stelling, y Selene lo vio solo por un momento. La mirada de Stelling se suavizó mientras miraba a la niña en sus brazos justo un segundo antes de que el hielo regresara. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Stelling, su voz cayendo en algo aterrador. El hombre que te hizo estas cosas. ¿Cuál es su nombre? Selene se congeló. Se dio cuenta de que esa pregunta no nació de la curiosidad. Era una promesa de violencia, de venganza, de cosas terribles que sucederían si ella respondía. Selene sacudió la cabeza. No importa, dijo rápidamente. Él se ha ido. No sé dónde está y no quiero saberlo. Stelling la estudió por un largo momento, ojos grises afilados como cuchillas. Selene tuvo la incómoda sensación de que él no le creía, o al menos que sabía que ella escondía algo. Pero él no insistió. No ahora. Él se puso de pie, aún sosteniendo a Fern como si la niña no pesara más que una almohada. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que brillaba abajo. Fern se movió, su cabeza buscando un lugar más cómodo en su hombro. Luego se hundió de nuevo en el sueño. Stelling se quedó allí en silencio durante casi un minuto completo. Solane no se atrevió a moverse. No se atrevió a respirar. Simplemente se sentó allí esperando su sentencia, despedida. O peor, ella se había preparado para ambos. Tú y la niña se mudarán aquí. Solane estaba segura de que había oído mal. ¿Qué dijiste? Hay un apartamento en el ala este de la finca. Stelling respondió, aún sin darse la vuelta. 2 dormitorios, completamente amueblado. Se mudarán esta tarde. Selene se puso de pie de un salto, su corazón latiendo sin control. Señor, no entiendo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que vivirás aquí. Stelling se dio la vuelta, su cara fría como la piedra. Contrataré una niñera profesional para cuidar a la niña mientras trabajas. Cubriré todas sus facturas médicas y no tendrás que preocuparte más por el alquiler. Selene sintió que la habitación daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. Hombres como Stelling Cross no ayudaban a nadie sin una razón, sin un precio. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz temblorosa. ¿Por qué haces esto? No sabes nada de mí. Solo soy una limpiadora. No entiendo por qué lo harías. Por la niña. Stelling interrumpió, su mirada cayendo sobre Fern. Ella confía en mí. Ella no debería confiar en mí. Nadie debería confiar en mí. Pero ella lo hace. Él se quedó en silencio por un momento, su pulgar todavía rozando la espalda de la niña sin pensar. No estoy acostumbrado a ese sentimiento. Solane no sabía qué decir. Ella se quedó allí mirando al hombre más poderoso de Chicago sostener a su hija con una dulzura que nunca había visto en nadie, ni siquiera en el propio padre de la niña. Pero no puedo aceptar esto. Ella finalmente dijo, no quiero deberte nada, no quiero, esto no es una oferta. Stelling dio un paso hacia ella y Selene tuvo que obligarse a no retroceder. Él se detuvo justo delante de ella, dominándola por casi un pie, su sombra cayendo sobre ella como una nube oscura. No tienes derecho a negarte. La sangre de Selene hirvió a pesar de su miedo. ¿Entonces qué soy?, preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. ¿Un peón en tu juego? ¿Algo que puedes comprar con dinero? No lo soy. Eres una madre que se está muriendo de hambre para que su hija pueda comer. Stelling interrumpió, su voz aguda como el hielo.
Eres una mujer que duerme 3 horas por noche porque tienes 2 trabajos. Eres alguien que estuvo dispuesta a pararse frente a mí, frente a la muerte, porque no tenías otra opción. Él inclinó la cabeza, estudiándola de cerca. No te estoy comprando. Te estoy dando una oportunidad. Si la tomas o no es tu elección. Pero si te niegas por un orgullo tonto mientras tu hija necesita medicina, entonces eres peor que los hombres que he matado. Las palabras golpearon a Selene como una bofetada. Ella quiso gritarle para decirle que no necesitaba la piedad de nadie. Pero entonces Fern se movió, soltando un pequeño y suave sonido en su sueño, y cada pizca de orgullo dentro de Selene se derrumbó. Ella miró a su hija, la niña frágil, pálida y delgada, siempre enferma porque Solène no podía permitirse la medicación adecuada. La niña durmiendo en un colchón delgado en un apartamento frío porque Solène no podía pagar la calefacción. La niña que merecía más de lo que Solène podía darle. «Está bien», susurró Selene, su voz quebrada. «Me quedaré por Fern, solo por Fern». Stelling asintió como si nunca hubiera dudado del resultado. «La señora Thornbury te llevará al apartamento», dijo. «Tus pertenencias serán trasladadas en 2 horas. La nueva niñera comenzará mañana». Él miró a Fern una vez más, y por un breve momento, Celine vio algo suave pasar por esos ojos fríos. «Y ahora», dijo, «deja que la niña duerma. Parece que le gusta aquí». El apartamento no era un apartamento en absoluto. Era un sueño que Solene se atrevía a tener. La señora Thornbury la guió a través de la puerta de roble y Solín tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. La sala de estar era espaciosa con sofás de terciopelo crema, suaves alfombras de piel y amplias ventanas que daban a los jardines perfectamente cuidados de la finca. La cocina abierta tenía un refrigerador lleno hasta el tope de comida. El tipo de comida que Solene no había podido permitirse durante meses. Fruta fresca, leche entera, carne de res. Tuvo que apartar la cara para que la señora Thornbury no viera sus lágrimas. El dormitorio principal tenía una cama doble con sábanas blancas impecables y un edredón de plumas tan grueso que Solene quiso saltar sobre él y llorar. Pero fue la segunda habitación la que finalmente la rompió. La habitación de Fern. Las se aclara la garganta. Paredes estaban pintadas de un verde menta pálido con mariposas y flores pintadas a mano que flotaban alrededor de la ventana. Una cuna blanca con un colchón acolchado y mantas suaves se sentaba en la esquina. Los estantes rebosaban de animales de peluche, coloridos bloques apilables y libros de tela para bebés. El armario se abrió para revelar filas de pequeños atuendos, vestidos, mamelucos, calcetines, sombreros, todo nuevo, todo exactamente de la talla de Fern. «Ella preparó todo esto», dijo la señora Thornbury, su voz más cálida de lo que Selene nunca la había oído. En 2 horas Solene se encontraba en medio de la habitación, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ella pensó en su viejo apartamento donde Fern dormía en un colchón delgado en el suelo, donde Solene le ponía 3 mantas viejas a su hija porque no podía pagar la calefacción. Pensó en las noches en que se quedaba despierta escuchando a su hija llorar por el frío, sintiéndose la peor madre del mundo. Y ahora esto, esta habitación, este calor. Ella no sabía lo que se suponía que debía sentir. Gratitud, miedo, ambos. Un golpe en la puerta sacó a Selene de sus pensamientos. Ella se secó las lágrimas rápidamente y la abrió. Una mujer asiática estaba afuera. Parecía tener unos 40 años, cabello oscuro atado pulcramente en la nuca, su cara tranquila, pero sus ojos afilados como navajas. Llevaba un atuendo negro simple, sin embargo, la forma en que se paraba, la forma en que observaba, llevaba algo inusual.
Señorita Hayashi, dijo, su voz suave pero firme. Seré la niñera de Fern a partir de mañana. El señor Cross me pidió que viniera a presentarme primero. Solene la invitó a entrar, todavía tratando de leer a esta mujer. La señorita Hayashi entró al apartamento con la alerta de un gato, sus ojos recorriendo cada esquina como si buscara algo o alguien. ¿Tiene experiencia con niños?, preguntó Solene. Tengo experiencia con muchas cosas. La señorita Hayashi respondió, una delgada sonrisa tocando sus labios. No necesita preocuparse. Fern estará a salvo conmigo. La forma en que ella dijo a salvo envió un escalofrío por Solene, no por miedo, sino por la comprensión de que la señorita Hayashi no era solo una niñera. Esa noche, después de alimentar a Fern y colocarla en la nueva cuna, Selene se acostó en la cama, incapaz de dormir. Todo todavía se sentía irreal. Esa mañana, ella había sido una limpiadora al borde de perder su trabajo. Esa noche, ella estaba acostada en sábanas con un número de hilos que ni siquiera se atrevía a imaginar. Un leve se aclara la garganta. Sonido la hizo sentarse bruscamente. Pasos fuera de la puerta del apartamento. Selene se deslizó silenciosamente de la cama y se movió hacia la puerta. Ella no la abrió. Solo miró por la mirilla y su corazón se detuvo. Stellan Cross estaba afuera de su puerta. Él no llamó. Él no hizo nada en absoluto. Él simplemente se quedó allí en la oscuridad, mirando la puerta con una expresión que ella no podía leer. Una mano se levantó, como para llamar, luego cayó, luego se levantó de nuevo. Él se aclara la garganta. Se quedó así por casi 5 minutos antes de finalmente darse la vuelta y desaparecer en el corredor sombreado. Selene se apoyó contra la puerta, su corazón latiendo. Ella no sabía lo que este hombre quería. Ella no sabía por qué se había quedado afuera de su puerta en medio de la noche, pero ella sabía una cosa. Su vida nunca volvería a ser la misma. La primera semana pasó como un sueño extraño. Selene no estaba segura de querer despertar de él. Su trabajo cambió completamente. No más fregar suelos o limpiar puertas de cristal. Thornbury le asignó un pequeño escritorio en el ala de oficinas donde organizaba documentos, clasificaba correspondencia y aprendía cómo funcionar dentro del intrincado mundo de la finca Cross. El trabajo no era físicamente exigente, pero requería concentración absoluta. Cada hoja de papel podía guardar un secreto. Cada nombre podía representar una vida. Solene aprendió a no hacer preguntas, a no mirar demasiado, a no ser curiosa sobre las reuniones que tenían lugar detrás de las puertas cerradas de Stellan. Pero en lo que no podía dejar de pensar no era el trabajo, eran las noches. Exactamente a las 7:10 cada noche, ni antes ni después, había un golpe en la puerta. Y cuando Selene la abría, Stellan Cross estaba allí. Él nunca explicó. Él nunca pidió permiso. Él simplemente entró, fue directamente a Fern y se sentó a su lado. 15 minutos. Exactamente 15 minutos cada noche. La primera noche, Selene se quedó en la esquina, tensa y vigilante. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía qué decir, pero Fern sí. En el momento en que la niña vio a Stellan, sus ojos azules se iluminaron. Ella gateó hacia él tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron, con los brazos extendidos para ser levantada. Y Stellan, el jefe de la mafia más frío de Chicago, se agachó y la levantó como si fuera lo más natural del mundo. Fern envolvió sus brazos alrededor de su cuello, su cabeza descansando contra su hombro, haciendo pequeños sonidos felices. Stellan no hablaba mucho. Ocasionalmente, preguntaba si ella estaba comiendo bien, si estaba durmiendo lo suficiente. Preguntas cortas dirigidas a Solene, mientras sus ojos nunca dejaban a Fern.
Luego simplemente se sentaba allí sosteniendo a la niña, dejando que Fern jugara con su corbata o le diera palmaditas en la mejilla con su pequeña mano. En la tercera noche, Fern se quedó dormida en el hombro de Stellan. Él se quedó inmóvil durante 20 minutos, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado profundamente, con miedo de despertarla. Cuando finalmente acostó a Fern en la cuna, sus movimientos fueron tan suaves. Selene no podía creer que estas fueran las mismas manos que habían tomado vidas. Los rumores se extendieron por la finca como la pólvora. Solén los oyó en conversaciones susurradas en la cocina, en miradas atónitas cuando ella pasaba. Él visita a la niña todas las noches, dijo un sirviente. No lo creo. ¿De quién es esa niña a la que tanto cuida? No es suya. Otro respondió. Solo es el bebé de la limpiadora, pero la niña se aferra a él como si fuera su padre. La señora Thornbury fue la única que no se sorprendió. En 20 años trabajando para la familia Cross, nunca lo había visto así. Le dijo a Selene el quinto día mientras ordenaban archivos en la sala de registros. A él no le gustan los niños. A él no le gusta que nadie se acerque. Pero Fern, ella sacudió la cabeza, su expresión a la vez perpleja y asombrada. Esa niña le hace algo. No sé qué, pero él es diferente. Selene no sabía cómo responder. Ella también vio el cambio. En las noches en que Stellan se sentaba con Fern, su cara se suavizaba. No mucho, solo un poco. Lo suficiente para que Solene vislumbrara al hombre detrás del hielo. Lo suficiente para que ella comenzara a preguntarse quién era él realmente. En la séptima noche, mientras Stellan se preparaba para irse, Fern comenzó a llorar. Ella agarró su chaqueta, negándose a soltarla, las lágrimas rodando por sus mejillas regordetas. Stellan se quedó allí impotente, mirando a la niña que lloraba con una expresión que Solene nunca había visto en su cara. Confusión, dolor, como si los llantos de Fern estuvieran desgarrando algo dentro de él. Volveré, le dijo a la niña, su voz más áspera de lo habitual. Mañana, lo prometo. Fern no entendió las palabras, pero sí entendió el tono. Ella dejó de llorar, hipó una o dos veces, luego se estiró para tocar su mejilla. Stellan cerró los ojos solo por un segundo, pero ese segundo dijo más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Cuando él se fue esa noche, Selene se quedó junto a la ventana observando su figura desvanecerse en el corredor. Ella pensó en lo que la señora Thornbury había dicho sobre el cambio, sobre el hombre detrás del jefe de la mafia, y por primera vez desde que llegó aquí, sintió algo más que miedo, algo mucho más peligroso. Curiosidad. En la novena noche, la pesadilla de Selene se hizo realidad. Ella se despertó a las 12:06 de la mañana por un débil llanto de la habitación contigua. No era el llanto habitual de Fern. Este era diferente. Gimoteando de dolor, Selene saltó de la cama y corrió a la habitación de su hija y su corazón se hundió en el abismo. Fern yacía en la cuna, su cara enrojecida, su cabello empapado de sudor. Cuando Selene le tocó la frente, casi gritó, «¡Caliente! ¡Ardiendo! ¡No, no, no!». Selene susurró, sus manos temblaban mientras levantaban la niña. Fern lloró débilmente, su cabeza cayendo contra el pecho de su madre, su pequeño cuerpo temblaba. Ella respiraba rápido y superficial, cada respiración como una cuchilla cortando el corazón de Selene. Ella había visto esto antes en la unidad de cuidados intensivos cuando Fern acababa de nacer, cuando los médicos corrían de un lado a otro con una preocupación que intentaban ocultar. Sistema inmunológico débil, le habían advertido. Una simple fiebre para un niño normal podría ser una sentencia de muerte para Fern. Selene abrazó a su hija más fuerte.
Las lágrimas corrían por su cara. Ella no tenía dinero para llamar una ambulancia. Ella no tenía seguro. Ella no tenía a nadie. «Estarás bien», susurró ella, sin saber si le hablaba a Fern o a sí misma. «Mami encontrará una manera. Mami lo hará». La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Se aclara la garganta. Solene se giró, su corazón latiendo. Stelling Cross estaba en el umbral, el cabello despeinado, su camisa arrugada como si hubiera saltado directamente de la cama. Sus ojos grises barrieron la habitación, se posaron en Fern, y algo peligroso se encendió dentro de ellos. ¿Qué pasó? Su voz era afilada como una cuchilla. «Ella tiene fiebre», dijo Solene, su voz quebrándose. «Una fiebre alta. No sé qué hacer, no tengo dinero para llamar a un médico». «No». Stelling sacó su teléfono antes de que ella pudiera terminar. Él marcó un número y dijo solo 4 palabras. «Ven aquí ahora mismo». Luego colgó y se acercó a Selene. «Dámela». Selene no dudó. Ella colocó a Fern en sus brazos e inmediatamente la niña dejó de llorar. Todavía respirando rápido, todavía ardiendo, pero ya no llorando, como si simplemente estar en los brazos de Stelling lo hiciera todo soportable. «El doctor estará aquí en 15 minutos», dijo Stelling, sus ojos nunca dejando a Fern. «Mi doctor privado, el mejor de Chicago. Ella estará bien». Él lo dijo como una orden, como si estuviera ordenando al universo mismo que no dañara a esta niña. 12 minutos después, un hombre de mediana edad llegó llevando un maletín médico. Él examinó a Fern rápida y profesionalmente. Le recetó medicamentos. Explicó cómo reducir la fiebre. Una infección respiratoria leve. Dijo, «No grave para un niño normal, pero con su sistema inmunológico necesita un monitoreo cercano. Volveré por la mañana». Cuando el doctor se fue, Selene soltó un aliento tembloroso, pero Stelling no se fue. Él se sentó en la silla junto a la cuna de Fern, la niña aún en sus brazos, y miró a Selene. «Ve a dormir», dijo. «Yo la vigilaré». Selene sacudió la cabeza. «No puedo dormir. Ella está enferma. Necesitas descansar». Stelling interrumpió, su tono no permitiendo discusión. «Estás a punto de colapsar. No la ayudarás si tú también te enfermas». Solene quiso protestar, pero ella sabía que él tenía razón. Estaba exhausta, aterrorizada. No había dormido bien en meses, en años. Y ahora, viendo a Stelling sentado allí con Fern en sus brazos, su cara concentrada y grave, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Segura, ella no salió de la habitación. No pudo. Pero se sentó en el suelo, apoyó su espalda contra la pared y se quedó dormida mientras Stelling vigilaba a su hija. Cuando despertó, la primera luz de la mañana se colaba por las cortinas. Stelling todavía estaba sentado en la misma posición. No se había movido. Toda la noche, Fern durmió pacíficamente contra su pecho, su respiración más constante ahora. El color había regresado a sus mejillas, y Stelling, con ojeras sombreando sus ojos por la falta de sueño, estaba mirando a la niña con una expresión que Solene no podía nombrar. Tierna, protectora, dolorosa, como si estuviera mirando algo precioso que sabía que no merecía. «No te rindas, pequeña», susurró, sin saber que Solene estaba despierta. «Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que ser más fuerte de lo que crees». Su voz se cortó por un breve momento antes de que él se recompusiera. Y Selene, sentada allí en silencio, las lágrimas corrían por su cara. Ella ya no lloraba por miedo. Estaba llorando porque acababa de presenciar algo que quizás nadie más jamás hubiera visto. El corazón roto de Stelling Cross. Fern se recuperó después de 3 días. 3 días durante los cuales Stelling vino no una,
sino 2 veces al día, mañana y noche, para verificar la condición de la niña. 3 días durante los cuales su médico privado permaneció de guardia, trayendo medicamentos caros que Solene sabía que nunca podría pagar. 3 días durante los cuales ella miró a este hombre con ojos completamente diferentes. Al cuarto día, cuando Fern ya podía sonreír y jugar de nuevo, Stelling convocó a Selene a su oficina. Ella se paró frente a su escritorio, la espalda recta, forzándose a parecer tranquila mientras su corazón latía salvajemente. Ella no sabía lo que él quería. Quizás estaba cansado de este arreglo. Quizás quería que ella se fuera. Quizás eres observadora, dijo Stelling abruptamente, interrumpiendo sus pensamientos. Selene parpadeó. Señor, ayer cuando el doctor examinó a Fern, usted estaba en la esquina. Stelling se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Qué viste? Solene no entendió la pregunta al principio, pero revivió el momento en su mente. El doctor examinando a Fern, ella observando, y lo que había notado. Él estaba preocupado, dijo lentamente. No por Fern, por otra cosa. Él seguía revisando su reloj. Su mano tembló ligeramente cuando escribió la receta, y cuando se fue, miró hacia la puerta como si tuviera miedo de que alguien estuviera esperando afuera. Stelling se giró, sus ojos grises afilados como cuchillos. ¿Qué más? Solene dudó un segundo. Su teléfono vibró 3 veces durante el examen. Él no respondió, pero después de cada vibración, miró hacia la puerta. Y la última vez lo vi tragar como si estuviera asustado. Silencio. Stelling la estudió con una expresión que ella no pudo leer. Luego asintió, una delgada sonrisa rozando sus labios. Ese doctor tiene deudas de juego, dijo. Los prestamistas están presionándolo. Lo supe la semana pasada, pero tú lo viste en 10 minutos. Celine no sabía cómo responder. Ella simplemente se quedó allí esperando. Eres inteligente, continuó Stelling, acercándose. Sobreviviste 2 años con un abusador. Criaste a una hija sola con nada. Te paraste frente a mí cuando todos en esta finca tiemblan. Él se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las líneas afiladas de su cara, la cicatriz que corría desde la sien hasta la mandíbula. Necesito un asistente, dijo. No del tipo que solo archiva papeles, alguien que pueda leer a las personas, que pueda sentir el peligro antes de que ocurra, que pueda pensar bajo presión. Solene se sintió mareada. ¿Quieres que sea tu asistente? Te entrenaré, dijo Stelling, su tono no permitiendo discusión. Aprenderás a leer a las personas, a detectar mentiras, a analizar situaciones. Te sentarás en reuniones y me dirás lo que ves. Tu salario será 5 veces lo que es ahora, y Fern tendrá todo lo que necesita. Solene quiso negarse. Ella quiso decir que no quería hundirse más profundamente en su mundo. Pero entonces ella pensó en Fern, en las noches en que la niña estaba enferma, en el futuro incierto que le esperaba si Solene no tenía nada en que apoyarse. Y pensó en Stelling, el hombre que se quedó despierto toda la noche sosteniendo a su hija. El hombre que le susurró a Fern como si la niña fuera lo más precioso del mundo. Está bien, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Estoy de acuerdo. Stelling asintió como si nunca hubiera dudado la respuesta. Empezamos mañana, y mientras Selene salía de la oficina, supo que acababa de cruzar una puerta de la que nunca podría volver. Pasaron 2 semanas en un torbellino de lecciones y observación. Stelling le enseñó a Selene a leer el lenguaje corporal, a captar los signos más pequeños de engaño, a distinguir entre el miedo y alguien que ocultaba algo mucho peor. Le mostró grabaciones de reuniones pasadas
y le pidió que analizara a cada persona en la habitación. Ella aprendió rápidamente, más rápido de lo que él esperaba. Y en la tercera semana, él decidió ponerla a prueba en el mundo real. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias principal de la finca. 5 hombres se sentaron alrededor de una mesa de caoba negra pulida. Un promotor inmobiliario de Nueva York, sus 2 abogados y 2 hombres que Solín no reconoció, pero que instintivamente adivinó representaban algún tipo de organización. Ella se sentó en la esquina con un cuaderno en la mano, presentada como la nueva secretaria del señor Cross. Nadie le prestó atención. Eso se aclara la garganta, era exactamente lo que Stelling quería. Solene observó en silencio cómo el promotor inmobiliario presentaba un proyecto de viviendas de lujo en los suburbios de Chicago. Su nombre era Morrison, un hombre de mediana edad con un traje caro y una sonrisa demasiado amplia. Él habló de números, de ganancias, de una visión a largo plazo. Su voz era suave como la miel, pero Solane vio otras cosas. Morrison se lamió los labios cada vez que mencionaba las cifras de inversión, una señal de ansiedad. Sus ojos se movían hacia la derecha cada vez que hablaba de ganancias proyectadas, una señal de invención en lugar de recuerdo. Y lo más revelador de todo, su mano derecha seguía tocando su cuello, un gesto de autocalma común cuando alguien está mintiendo. Los 2 hombres no identificados eran diferentes. Se sentaron inmóviles, con los ojos fijos en Stelling, completamente desinteresados en la presentación. Se aclara la garganta. No estaban allí por bienes raíces. Estaban allí para evaluar, para observar, y eran mucho más peligrosos que Morrison. La reunión terminó después de 1 hora y 30 minutos. Stelling no tomó ninguna decisión, solo dijo que lo consideraría y se pondría en contacto. Cuando todos se fueron, él cerró la puerta de la sala de conferencias y se volvió hacia Selene. Adelante, Selene tomó una respiración profunda. Morrison está mintiendo. Ella comenzó, su voz más firme de lo que sentía sobre los números de inversión y las ganancias proyectadas. Él muestra ansiedad cada vez que el dinero sale a relucir. Creo que su proyecto está en problemas financieros. Es probable que ya haya perdido inversores y esté desesperado por nuevo capital. Stelling no dijo nada, solo la observó. Sus abogados saben que él está mintiendo. Selene continuó. Evitan el contacto visual cada vez que él exagera las cifras, pero no intervienen porque se les paga para que guarden silencio, no para decir la verdad. ¿Y los otros 2? Preguntó Stelling. Selene dudó un segundo. A ellos no les importa el sector inmobiliario. Estaban allí para evaluarte. Te evaluaron durante toda la reunión. Cómo reaccionaste, cómo hablaste, cómo retuviste decisiones. No sé quiénes son, pero son peligrosos. Especialmente el hombre con el pelo entrecano. Él te observó como si buscara una debilidad. Silencio. Stelling la estudió con una expresión indescifrable. Luego hizo algo que casi hizo que Solene se cayera de su silla. Él sonrió. No la sonrisa fría o burlona que ella había visto antes, sino una real, fugaz pero lo suficientemente poderosa como para transformar su cara marcada. Morrison está al borde de la bancarrota. Dijo que 2 inversores importantes se retiraron el mes pasado. Él está desesperado. Y los otros 2 son representantes de una familia mafiosa de Detroit. Están sopesando una alianza o una guerra. Leíste todo correctamente. Una ola de alivio y orgullo invadió a Selene, pero ella la contuvo. Aprendí de los mejores, respondió, manteniendo su tono uniforme. Se aclara la garganta. Stelling la miró por un largo momento. Sus ojos sostenían algo que Solane no se atrevía a nombrar. Eres madre soltera, dijo lentamente. Aprendes a leer a las personas porque la supervivencia lo exigía.
Por eso eres buena. Por eso te elegí. Y mientras él se daba la vuelta, Selene se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal. No por miedo, sino por otra cosa. Algo que ella sabía que no debía sentir. Pasó un mes y Selene se había acostumbrado al nuevo ritmo de su vida, a las reuniones tensas, a leer a la gente y analizar situaciones, a la presencia de Stellin, a la forma en que él la miraba cuando sus evaluaciones eran precisas, a los breves momentos en que sus ojos se detenían el uno en el otro más de lo necesario. Pero ella nunca se acostumbró a esto. Esa noche, Selene regresó al apartamento más tarde de lo habitual. Una reunión con un grupo de inversión de Los Ángeles se había prolongado hasta casi las 10 y ella estaba tan exhausta que solo quería desplomarse en la cama. Pero cuando abrió la puerta del apartamento, lo escuchó. Un canto bajo, cálido, flotando desde la habitación de Fern. Selene se congeló. Ella conocía esa voz. La había oído dar órdenes en reuniones. La había oído volverse fría al enfrentarse a enemigos. La había oído suavizarse al hablar con Fern, pero nunca la había oído así. Ella se movió silenciosamente hacia la habitación de su hija, cada paso sintiéndose como si caminara sobre el aire. La puerta estaba entreabierta, y a través de la estrecha abertura, vio una imagen que le detuvo el corazón. Stellin estaba sentado en la mecedora junto a la cuna de Fern, la niña acunada con seguridad en sus brazos, el suave resplandor amarillo de la luz de noche envolviéndolos como un velo delgado, y él le estaba cantando una canción en italiano. Selene no entendía las palabras, pero no necesitaba hacerlo. La melodía le dijo todo. Era una nana, triste y hermosa, y llena de amor. La voz de Stellin no era perfecta, ligeramente áspera en las notas más altas, pero llevaba algo que Selene nunca había oído de él antes. Ternura, vulnerabilidad, anhelo. Fern había estado dormida por algún tiempo, su respiración, incluso sus labios ligeramente entreabiertos. Una pequeña mano agarrando el dedo de Stellin, pero él no se detuvo. Él siguió cantando, con los ojos cerrados, como si la canción no fuera solo para la niña, sino para alguien más, alguien que se había ido hace mucho tiempo. Selene se quedó allí, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar. Las lágrimas corrían por sus mejillas antes de que incluso se diera cuenta de que estaba llorando. Ella no lloraba por tristeza. Ella lloraba porque estaba presenciando algo sagrado, algo que quizás nadie más había visto nunca, la verdadera alma de Stellin Cross. La canción terminó en una nota larga y baja. Stellin abrió los ojos, y en ese momento, antes de que pudiera reconstruir las paredes, Selene lo vio. Dolor, profundo y antiguo, y nunca sanado. Entonces él se dio cuenta de que ella estaba allí. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la estrecha abertura de la puerta, y ambos se congelaron. Selene pensó que él estaría enojado. Pensó que se levantaría y se iría sin decir una palabra, como siempre hacía cuando alguien se acercaba demasiado. Pero él no lo hizo. Él solo la miró, sus ojos grises suavizándose en la oscuridad de una manera que ella nunca había visto antes. Mi madre solía cantar esta canción, dijo, su voz baja y ronca, todas las noches hasta que no pudo cantar más. Selene abrió la puerta y entró, sus piernas moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Se sentó en el suelo junto a su silla, lo suficientemente cerca como para poder tocarlo si quisiera. ¿Cuándo murió ella?, preguntó suavemente. Cuando yo tenía 12 años, Stellin miró a Fern. Sus dedos acariciaban inconscientemente el suave cabello de la niña. Mi padre la mató, la golpeó hasta la muerte justo delante de mí. La sangre de Selene se volvió hielo. Ella quiso decir algo, pero no había palabras. Ninguna palabra podía aliviar un dolor así.
Intenté salvarla. Stelling continuó, su voz sonando lejana. Yo tenía 12 años e intenté apartarlo, pero no fui lo suficientemente fuerte. Todo lo que pude hacer fue sostenerla mientras ella moría. Y esta canción fue lo último que ella me cantó. Las lágrimas de Solene cayeron con más fuerza. Ella no intentó detenerlas. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Stelling la miró y en sus ojos había algo que ella no se atrevía a nombrar. No deberías haber visto esto, dijo. Nadie debería. ¿Por qué no? Porque hace que la gente piense que soy un buen hombre. Él se aclara la garganta, respondió amargamente. No soy un buen hombre, Selene. Soy un monstruo. He matado a más personas de las que podrías imaginar. Solene lo miró directamente a esos ojos sombríos y dijo lo que sabía que era verdad. Fern no cree que seas un monstruo. Ella te mira como si fueras su mundo entero. Los niños nunca se equivocan en cosas así. Stelling no dijo nada. Solo la miró fijamente durante un largo momento que pareció interminable. Luego hizo algo que le detuvo el corazón a Selene. Levantó la mano y le secó las lágrimas de la mejilla. Suavemente, tiernamente, como si ella fuera algo precioso. Tú también estás llorando, dijo suavemente. Eres la primera persona que ha llorado por mí en más de 20 años. Y Selene, sentada allí en el suelo de la habitación de su hija, con los dedos de Stelling aún apoyados en su mejilla, se dio cuenta de que lo amaba. Amaba al monstruo y no sabía qué hacer con esa verdad. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo después de ese momento. Stelling retiró su mano, pero no se levantó. No se fue como Solene pensó que lo haría. En cambio, miró a Fern, la niña aún durmiendo profundamente en sus brazos, y comenzó a hablar. Su voz era baja y distante, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Tengo una hermana, dijo. Su nombre era Thistle. Solene no se atrevió a moverse. Tenía miedo de que si se movía, si respiraba demasiado fuerte, él se detendría. Y supo instintivamente que esto era algo que nunca le había contado a nadie. Nació cuando yo tenía 12 años. Stelling continuó, sus ojos aún fijos en Fern, el mismo año que murió mi madre. Ella dio a luz a Thistle solo 3 meses antes de que mi padre la matara. Creo que por eso lo hizo. Estaba celoso. Celoso porque mi madre nos amaba más de lo que lo amaba a él. Él hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Solene pudo ver los músculos de su cara contraerse mientras luchaba por mantener el control. Después de que mi madre murió, yo crié a Thistle, dijo. A mi padre no le importó. Él estaba ocupado construyendo su imperio, ocupado matando gente y arruinando vidas. Y yo tenía 12 años, aprendiendo a cambiar pañales, a mezclar fórmula, a acunar a un bebé para que durmiera. Le cantaba la canción de mi madre todas las noches. Le prometí que la protegería, que no dejaría que nada le pasara. Su voz flaqueó. Solene sintió las lágrimas derramarse por sus mejillas de nuevo, pero no se las limpió. Simplemente se sentó allí escuchando, siendo testigo del dolor que él había llevado durante 20 años. Thistle creció. Stelling continuó, una sonrisa amarga parpadeando en sus labios. Ella tenía los ojos azules de mi madre. Ella sonreía todo el tiempo. Ella confiaba en todos, incluso en aquellos en quienes no debería. Ella era como Fern. Él miró a la niña en sus brazos, y Selene vio algo romperse en sus ojos, tan parecida a ella que a veces no podía respirar. ¿Qué pasó?, preguntó Selene, su voz no más que un susurro. Stelling cerró los ojos. Cuando Thistle tenía 5 años, mi padre fue a la guerra con otra familia mafiosa. Él pensó que era intocable. Se equivocó. Atacaron por la noche. Yo tenía 17 años. Estaba abajo cuando escuché los disparos.
Corrí a la habitación de Thistle, pero él se detuvo, y cuando abrió los ojos, estaban húmedos. Selene nunca lo había visto llorar. Ella no creía que pudiera. Llegué demasiado tarde, dijo, su voz rompiéndose como cristal. Ella estaba acostada en su cama, sangre por todas partes. Sus ojos aún estaban abiertos. Ella estaba mirando hacia la puerta como si me esperara para que la salvara. Pero no lo hice. Prometí que la protegería. Y fallé. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Stellan, y él no se molestó en limpiárselas. Simplemente se sentó allí sosteniendo a Fern, llorando en silencio por la hermana que había perdido 20 años antes. La abracé toda la noche, continuó, su voz sonando lejana. No podía soltarla. Seguía pensando que si la abrazaba lo suficientemente fuerte, ella se despertaría. Ella sonreiría y diría mi nombre como lo hacía todas las mañanas, pero nunca lo hizo. ¿Y tu padre?, preguntó Solene, aunque ella ya sabía la respuesta. Los ojos de Stellan se oscurecieron, y por primera vez esa noche, ella vio al hombre al que todo Chicago temía. Lo maté, dijo, su voz helada. 2 años después de esa noche, yo tenía 19 años. Pasé 2 años planeando, volviéndome lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado. Luego lo apuñalé con el mismo cuchillo que usó para golpear a mi madre. Yo se aclara la garganta. Lo vi morir, y no sentí nada. Ni arrepentimiento, ni miedo, nada. Él se volvió hacia Solene, sus ojos a la vez congelados y ardientes. Ese fue el día en que me convertí en un monstruo. Ese fue el día en que morí con Thistle y me convertí en lo que ves ahora. Selene extendió la mano y tomó la suya. Stellan miró sus dedos como si no pudiera creer que ella todavía quisiera tocarlo después de todo lo que acababa de decir. No eres un monstruo, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Fuiste un niño de 12 años criando a su hermana solo. Fuiste un hermano que perdió a su hermana mientras intentaba protegerla. Fuiste un hijo que se vengó por su madre y su hermana. Eso no es un monstruo. Eso es un superviviente. Stellan la miró por un largo momento, y Selene vio algo cambiar en sus ojos. No mucho. Solo un delgado rayo de luz atravesando la oscuridad. Fern me mira como si fuera un buen hombre, dijo, su voz como una confesión. Ella me mira como Thistle solía hacerlo, y no sé qué hacer con eso. Selene apretó su agarre en su mano. Sigue siendo el hombre que Fern ve, dijo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y en esa habitación llena de sombras y suave luz amarilla, con Fern durmiendo pacíficamente entre ellos, Selene vio algo que quizás nadie más había visto jamás. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Stellan Cross, y ella supo que no importaba quién fuera él, no importaba lo que hubiera hecho, ella nunca podría abandonarlo. Todo cambió un lunes por la mañana, 2 semanas después de la noche en que Stellan le contó a Selene sobre Thistle. Ella estaba sentada en la oficina revisando documentos de la reunión anterior cuando la puerta se abrió de golpe y Keir entró. El guardia más confiable de Stellan parecía como si acabara de correr una maratón, sudor en su frente, ojos tensos, mandíbula apretada con fuerza. El jefe te necesita ahora mismo, dijo Keir, su voz urgente. Selene no hizo preguntas. Ella se levantó y lo siguió a la oficina de Stellan. Cuando ella entró, vio a Stellan de pie detrás de su escritorio, rodeado de 5 hombres que reconoció como sus guardias de más alto rango. El aire en la habitación era tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Harlan Mercer, dijo Stellan, sus ojos fijándose en los de ella. El nombre cayó en la habitación como una bomba. Selene había oído hablar de Harlan Mercer.
Todos en el inframundo de Chicago lo conocían, el jefe de la mafia del South Side, el enemigo jurado de Stellan. Su padre había sido una vez un aliado del padre de Stellan antes de que Stellan matara a su propio padre y tomara el imperio. Harlan había jurado venganza. Durante 20 años había esperado en silencio, construyendo su poder discretamente. Y ahora se está movilizando, dijo Keir, dando un paso adelante. Nuestras fuentes dicen que ha contactado al menos a otras 3 familias mafiosas en todo el Medio Oeste: Detroit, Milwaukee, Indianápolis. Todas ellas están considerando una alianza con él. ¿Para hacer qué?, preguntó Solene, aunque ella ya lo sabía. Para matarme, respondió Stellan, su voz fría como el acero. Harlan no quiere mi territorio. Él me quiere muerto. Él quiere borrar todo lo conectado a mí de esta tierra. Solín sintió que la sangre en sus venas se volvía hielo. Todo lo conectado a él, incluyéndola a ella, incluyendo a Fern, aumentará la seguridad, continuó Stellan, volviéndose hacia sus guardias. Doblen el perímetro. Nadie entra o sale sin mi aprobación. Y el apartamento de Selene y Fern. Quiero guardias en él las 24 horas del día. Los guardias asintieron y salieron para cumplir las órdenes. Cuando solo quedaron ellos dos, Selene se acercó a Stellan. «Debo irme», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Si Harlan está atacando a la gente que te rodea, entonces Fern y yo no deberíamos estar aquí. Solo te hacemos más vulnerable. Somos tu debilidad». «No», dijo Stellan inmediatamente, su voz afilada como una cuchilla. «No vas a ir a ninguna parte». «Stellan, no es momento de discutir». Él se acercó, lo suficientemente cerca para que ella viera cada línea de la cicatriz en su cara, lo suficientemente cerca para sentir el calor irradiando de su cuerpo. «¿Dónde crees que estarías más segura?», preguntó. «Ahí fuera sola con un niño de 11 meses. ¿O aquí dentro de la finca más fuertemente custodiada de Chicago, con un ejército entero listo para morir por ti?» Selene quiso discutir, quiso decir que había sobrevivido sola durante años, pero ella sabía que él tenía razón. Ella no podía proteger a Fern de hombres como Harlan Mercer. Ella ni siquiera podía protegerse a sí misma. «¿Por qué?», preguntó, su voz debilitándose. «¿Por qué te preocupas tanto por nosotras? No somos nada, solo soy una limpiadora que recogiste. ¿Por qué tú?». «Porque ella me mira como si fuera un buen hombre». Stellan interrumpió, y por primera vez, Selene oyó algo más que una autoridad fría en su voz. «Porque fuiste la primera persona en llorar por mí en 20 años. Porque cuando estoy contigo y con esa niña, siento que quizás, solo quizás, no soy un monstruo del todo». Él levantó su mano y le tocó la mejilla, suave de la misma manera que lo había sido esa noche, en la habitación de Fern. «No te vas», dijo, su voz a la vez una orden y una súplica. «Te quedas aquí conmigo. Déjame protegerte a ti y a la niña». Selene miró esos ojos grises ardientes y supo que no podía negarse. No porque tuviera miedo, sino porque no quería. «Está bien», susurró. «Nos quedaremos». Y cuando Stellan la atrajo a sus brazos, abrazándola como si fuera lo más precioso del mundo, Solene supo que no importaba lo que viniera después. Ella nunca se arrepentiría de esta decisión. 3 días después, encontraron al topo. Keir descubrió la irregularidad mientras revisaba las llamadas entrantes y salientes dentro de la finca. Un número desconocido seguía apareciendo en los registros vinculado a Corbin. Uno, se aclara la garganta, de los guardias que había servido a Stellan durante 8 años. Mensajes cifrados, llamadas realizadas a horas extrañas, dinero transferido a una cuenta oculta en el extranjero.
La evidencia era tan clara como el día. A Solène no se le permitió acercarse al sótano donde Corbin estaba retenido. Stelling le prohibió acercarse, pero ella escuchó lo suficiente de la señora Thornbury, quien había estado temblando toda la mañana después de pasar accidentalmente por la puerta del sótano. Los gritos, susurró ella, su cara sin color. Nunca había oído gritos así. Solène no preguntó más, ella no quería saber. Pero cuando Stelling regresó a la oficina esa tarde, ella vio sangre en su manga. Sangre que él no se molestó en limpiar. Él se quedó junto a la ventana, de espaldas a ella, en silencio durante 10 minutos antes de hablar. Él confesó, dijo Stelling, su voz baja y agotada. 3 meses. Él ha estado vendiendo información a Harlan durante 3 meses. Celine tragó con dificultad. ¿Qué le dijo? Todo. Stelling se dio la vuelta y Celine vio una oscuridad en sus 2 ojos más profunda que nunca. Mi agenda, mis reuniones, planes de negocios. Y él se detuvo, su mandíbula se tensó. Y tú y la niña. El corazón de Celine se sintió como si estuviera siendo aplastado. Harlan sabe de nosotras. Él sabe todo. Stelling caminó hacia ella, cada paso pesado, como si llevara el peso del mundo. Él sabe que vives aquí. Él sabe que Fern es mi debilidad. Él sabe que haría cualquier cosa para protegerlas a ambas, y usará eso en mi contra. El miedo invadió el pecho de Solène. No miedo por ella misma, miedo por Fern. Su hija solo tenía 11 meses. Ella no sabía nada del inframundo, de las guerras de la mafia, de hombres dispuestos a matar a un niño por venganza. ¿Qué le pasó a Corbin?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Stelling la miró, y no había ni rastro de arrepentimiento en sus ojos. Él ya no es una preocupación. Solène asintió. No estaba tan horrorizada como pensó que estaría. Quizás porque ella había sabido quién era Stelling desde el principio. Quizás porque entendió que en este mundo la traición se pagaba con sangre. O quizás porque cuando pensó en alguien vendiendo información sobre su hija a un enemigo, no sintió piedad alguna por el traidor. Las protegeré a ambas, dijo Stelling, tomando su mano. Lo prometo, incluso si me cuesta la vida, no dejaré que Harlan las toque a ti ni a la niña. Solène miró a sus ojos y vio la ardiente determinación allí. Ella sabía que él lo decía en serio. Ella sabía que él cumpliría esa promesa. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa porque ella no quería que él muriera. Ella no quería perderlo. Se aclara la garganta. No ahora. No cuando ella acababa de encontrarlo. No mueras por nosotras, dijo, su voz quebrándose. Vive, vive por Fern, vive por mí. Stelling la miró por un largo momento, y ella vio algo suave pasar por esos ojos grises de acero. Él no habló. Él solo la atrajo a sus brazos, abrazándola fuerte como si pudiera ser la última vez. Y Selene, de pie allí en el abrazo de un hombre que había matado con sus propias manos, se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Solo tenía miedo de perderlo. Una semana después de Corbin, Stelling tuvo que viajar para reunirse con los jefes de la mafia en Milwaukee para negociar. Una reunión destinada a detener una alianza entre ellos y Harlan Mercer. Selene quiso ir con él, pero él se negó. Era demasiado peligroso. Él dijo, «Quédate aquí con Fern, volveré antes de medianoche». Ella no discutió, pero tampoco durmió. Ella se sentó en la sala de estar del apartamento, con los ojos fijos en la puerta, contando cada minuto que pasaba. 10, hola, 11 a.m., 11. Sin noticias, su teléfono estaba apretado en su mano, la pantalla aún oscura cuando la puerta del apartamento finalmente se abrió cerca de la medianoche. Selene se puso de pie de un salto. Stelling entró y su corazón se le cayó al estómago. Sangre en su camisa,
En la manga de su chaqueta, en su cuello y un largo corte le corría por el brazo izquierdo, sangre filtrándose a través de la tela rasgada. Solene corrió hacia él. Estás herido. Necesitas ir al hospital. Necesitas... Es solo un rasguño. Stelling interrumpió, su voz cansada. La negociación no salió como estaba planeado. Uno de sus guardias decidió probar su lealtad sacando un cuchillo. Él no está vivo para arrepentirse. A Solene no le importaba el hombre muerto. A ella le importaba el hombre de pie frente a ella, sangrando, fingiendo que todo estaba bien. Siéntate, ordenó, su voz más firme de lo que pretendía. Ahora Stelling levantó una ceja, claramente sorprendido de que ella se atreviera a darle una orden. Pero él no discutió. Él se sentó en el sofá, mirándola con ojos pesados de agotamiento y algo más que ella no se atrevía a nombrar. Solene agarró el botiquín de primeros auxilios del baño y regresó. Ella se sentó a su lado, quitándole cuidadosamente la chaqueta y rasgando la manga de su camisa para examinar la herida. El corte tenía unos 15 centímetros de largo, no demasiado profundo, pero necesitaba cuidado. Ella trabajó en silencio, limpiando la sangre, desinfectando, vendando. Sus manos no temblaron, aunque su corazón latía con fuerza. Ella había aprendido estas cosas en la escuela de medicina antes de que su vida se desmoronara. Nunca pensó que las usaría, especialmente no en un jefe de la mafia. Eres terca, dijo Stelling de repente, rompiendo el silencio. Solene levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. Él la estaba mirando con una expresión que ella nunca había visto antes, suave, gentil, como si ella fuera algo precioso. Aprendí de los mejores, respondió, tratando de mantener su voz firme mientras su corazón martilleaba en su pecho. Stelling no sonrió. Él solo siguió mirándola, sus ojos grises buscando su cara. Estabas preocupada por mí, dijo. No una pregunta, una afirmación. Celine detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Claro que estaba preocupada, dijo, su voz suavizándose. ¿Creíste que no lo estaría cuando entraste solo en una guarida de lobos? ¿Por qué? Porque me importas, dijo Selene, y por primera vez ella no trató de ocultarlo. Porque Fern te necesita, porque yo te necesito, porque si algo te pasara, no sé qué haría. Silencio. Stelling la estudió por un largo momento, lo suficientemente largo para que sus mejillas se calentaran, lo suficientemente largo para que el arrepentimiento comenzara a aparecer. Luego levantó su mano, la que no estaba herida, y le tocó la mejilla, gentil de la forma en que lo había sido esa primera noche en la habitación de Fern. No debería hacer esto, susurró, y Solane pudo sentir su cálido aliento contra sus labios. Mereces algo mejor que un hombre como yo. No me importa lo que merezco. Selene respondió, su voz temblorosa. Déjame decidir a mí. Y luego él la besó suavemente, cuidadosamente, como si ella pudiera romperse si él no era gentil. Sus labios estaban cálidos contra los de ella, y Solane sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. Solo estaban él y ella en el apartamento bañado en luz dorada, con el olor a sangre y antiséptico aún flotando en el aire. Cuando él se apartó, su frente descansaba contra la de ella, ojos grises mirándola con algo que finalmente se atrevió a nombrar. «Amor, te protegeré», susurró, «con mi vida». Y Solane, su corazón estallando en su pecho, lo atrajo hacia abajo y lo besó de nuevo. Esta vez no suavemente, esta vez llena de anhelo y desesperación, y todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Ella no necesitaba que él muriera por ella. Ella necesitaba que él viviera, que la abrazara así, que viviera, que la besara así, que viviera,
que la mirara como si ella fuera todo su mundo. Todo sucedió un martes por la noche, 3 días después de su primer beso. Selene estaba sentada en la oficina de Stelling, revisando contratos que él necesitaba que ella analizara. Fern dormía en el apartamento con la señorita Hayashi de guardia. Stelling estaba sentado detrás de su escritorio, ojos grises concentrados en la pantalla del portátil, pero de vez en cuando la miraba. Breves miradas, delgadas sonrisas que parpadeaban y desaparecían. Pequeños momentos que solo ellos dos entendían. Los últimos 3 días se habían sentido como un sueño. Stelling seguía siendo Stelling, frío y despiadado para el mundo exterior. Pero con ella, él era diferente. Un roce de dedos al pasar por el pasillo. Un beso robado en un pasillo vacío. Una mirada llena de ternura cuando él pensaba que ella no estaba prestando atención. Selene no sabía lo que estaban haciendo. Ella no sabía a dónde iba esto, pero ella sabía que no quería que terminara. Ella estaba feliz. Por primera vez en muchos años, ella era realmente feliz. Y fue entonces cuando el mundo explotó. El sonido llegó primero. Un silbido agudo rasgando el aire como la muerte misma tomando aliento. Luego la pared de cristal de suelo a techo de la oficina se hizo añicos. El cristal se esparció hacia adentro como granizo. Selene gritó, instintivamente, levantando los brazos para protegerse la cara. No llegó a tiempo. Stelling saltó sobre el escritorio, su cuerpo chocando contra el de ella, empujándola al suelo y cubriéndola con el suyo. El cristal le cortó la espalda. Ella escuchó la tela rasgarse, sintió su cuerpo tensarse de dolor. Pero él no se movió. Él solo la abrazó más fuerte, bajando la cabeza, su boca cerca de su oído. «Quédate quieta», siseó entre dientes apretados. «No te muevas». Los disparos estallaron. No un solo tiro. Decenas desde afuera, desde el patio de abajo, desde todas las direcciones. Gritos, pasos corriendo, motores rugiendo. La finca estaba bajo ataque. Stelling sacó su teléfono y marcó sin mirar. Hayashi. Su voz aún estaba fría a pesar de la sangre que le corría por la espalda. «Cierra la habitación de seguridad ahora. Protege a la niña con tu vida». Él terminó la llamada y miró a Selene, ojos grises ardiendo en la oscuridad. «Escúchame», dijo bajo y urgente. «Vas a gatear hasta esa puerta. Vas a correr de regreso al apartamento. Vas a entrar en la habitación de seguridad con Fern. El código es 0815. ¿Lo recuerdas?» Selene asintió, su corazón martilleando en su pecho. «¿Pero qué hay de ti? Yo me encargo», respondió Stelling. Y cuando él levantó la cabeza, ella vio que el arma aparecía en su mano como por arte de magia. «Ve ahora, no puedo dejarte aquí sola». Selene dijo, su voz temblaba. «No puedo, puedes». Stelling interrumpió, sus ojos fijándose en los de ella. «Lo harás por Fern. Ella te necesita. Ella no puede perder a su madre». Fern, el nombre de su hija, atravesó la niebla de pánico en la mente de Selene. La bebé estaba en el apartamento, estaba asustada, necesitaba a su madre. «Ve», dijo Stelling de nuevo, y esta vez su voz se suavizó, gentil como lo era cuando le hablaba a Fern. «Te encontraré más tarde, lo prometo». Selene quiso decir algo. Quiso decirle que lo amaba, que él tenía que vivir, que ella no podía perderlo, pero no había tiempo. Los disparos estaban más cerca ahora. Los gritos se extendían por la finca. Y Stelling ya estaba de pie, su espalda manchada de sangre, el arma en su mano, moviéndose hacia la ventana rota. Ella escuchó su voz resonar en la oscuridad, fría y letal,
despojada de todo rastro del hombre que la había besado 3 noches antes. Acaban de cometer el último error de sus vidas. Luego los disparos tronaron y Celine gateó hacia la puerta. Las lágrimas corrían por su cara, su corazón rompiéndose mientras lo dejaba atrás. Ella corrió por los pasillos, el cristal cortándole los pies, la sangre marcando el suelo de mármol. A ella no le importaba. Ella solo pensaba en Fern, en Stellin, en su promesa. Te encontraré más tarde. Él tenía que cumplirla. Él tenía que vivir, porque si él moría, ella no sabía cómo seguiría viviendo en absoluto. Solene corrió como nunca antes en su vida. El corredor se extendía sin fin, las luces parpadeaban mientras el sistema de energía fallaba bajo el ataque. Disparos resonaban desde todas las direcciones, gritos rasgando el aire, cristales rompiéndose, carne chocando contra carne. La finca se había convertido en un campo de batalla. Ella giró hacia el pasillo que conducía al ala este donde su apartamento y Fern esperaban. 50 metros, 40, 30. Luego se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. 2 hombres bloqueaban el corredor adelante, vestidos de negro, caras escondidas detrás de máscaras, armas en sus manos, y la estaban mirando directamente a ella. «Ahí está ella», dijo uno de ellos, su voz ronca de satisfacción. «El premio que el jefe quiere». La sangre de Solene se congeló en sus venas. Ella retrocedió una vez, 2 veces, pero no había a dónde correr. Detrás de ella estaba el largo y vacío corredor. Delante de ella estaban 2 asesinos que Harlan Mercer había enviado. Ella estaba atrapada. «Tómala», ordenó el segundo hombre. «Viva, el jefe la quiere respirando». Ellos avanzaron, y Solene supo que tenía que hacer algo. Ella no podía dejar que la tomaran. No podía dejar que la usaran como palanca contra Stellin. No podía dejar que Fern perdiera a su madre. Sus ojos se movieron rápidamente, desesperada por cualquier cosa que pudiera usar. Un jarrón, un marco de fotos, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera moverse, una forma oscura explotó detrás de ella. Stellin. Se aclara la garganta. Él se movió como un fantasma, rápido y letal. Antes de que los 2 hombres pudieran reaccionar, él estaba entre ellos. Un puñetazo en la garganta del primer hombre. El hombre se dobló, ahogándose, su arma cayendo al suelo. El segundo disparó un tiro, pero Stellin se giró, la bala rozándole el hombro. Luego agarró el brazo del pistolero y lo torció con fuerza. El hueso se rompió con un crujido seco. Un grito desgarró y luego silencio mientras Stellin los acabó a ambos con su propia arma. 2 disparos, 2 cuerpos cayendo al suelo. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Selene se quedó allí temblando, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Ella siempre había sabido que Stellin era peligroso. Ella siempre había sabido que era un asesino, pero verlo con sus propios ojos era algo completamente diferente. Él era brutal, él era despiadado, él era la muerte vistiendo la piel de un hombre, y acababa de matar a 2 personas para protegerla. «Ve», dijo Stellin, su voz firme. Él le agarró la mano y la arrastró a correr. La sangre le corría por el hombro, por la espalda, pero él no disminuyó la velocidad. Corrieron por los pasillos, pasando cuerpos esparcidos por el suelo, pasando charcos de sangre aún caliente en el mármol. Selene no miró. Ella fijó sus ojos en la espalda de Stellin, en la mano que la sujetaba, y corrió. Cuando llegaron al apartamento, la puerta ya estaba abierta. La señorita Hayashi estaba dentro, una arma en cada mano, su cara inquietantemente tranquila. «¿Dónde está Fern?», preguntó Stellin. «Habitación de seguridad», respondió Hayashi.
Ella está dormida. Le di un sedante suave. Stelling empujó a Solene hacia la puerta de acero en la parte trasera del apartamento. El código, le recordó con dedos temblorosos. Solene marcó los 4 números. 08815. La puerta se abrió con un pesado clic. Dentro, Fern yacía en una pequeña cama, con los ojos cerrados, respirando lenta y uniformemente. Ella no tenía idea de la pesadilla que se desarrollaba afuera, ni idea de sangre, muerte y violencia. Solene corrió hacia ella, abrazando a su hija mientras las lágrimas corrían por su cara. Fern siguió durmiendo, inmóvil. Dentro, le dijo Stelling a Hayashi. «¿Protégelas y tú?», preguntó Hayashi. «Tengo trabajo que hacer». Stelling se giró hacia Solene, y por un breve momento el hielo en su cara se derritió. Todo lo que quedaba era el hombre que había cantado a Fern para dormir, que la había besado bajo una cálida luz amarilla, que la había mirado como si ella fuera todo su mundo. «Volveré», dijo. «Lo prometo». Luego la puerta de acero se cerró y Solene solo pudo sentarse allí, abrazando a su hija, escuchando los disparos afuera y rezar. «Por favor, déjalo vivir», susurró ella en el suave cabello de Fern. «Por favor, déjalo volver a nosotras». 20 minutos pasaron, como 20 años. Cada disparo era un cuchillo en el corazón de Solene, cada grito una maldición. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando más allá de la puerta de acero, ni idea de si Stelling estaba vivo o muerto, ni idea de si la habitación aguantaría. Todo lo que pudo hacer fue rezar y esperar. El silencio llegó de repente. Un minuto antes había habido disparos, gritos, caos, y ahora no había nada. Solo un pesado silencio presionando el pecho de Solene como plomo. Ella se sentó en la esquina de la habitación de seguridad, Fern todavía en sus brazos, sus ojos fijos en la puerta de acero. La señorita Hayashi estaba frente a ella, con el arma aún en la mano, su postura lista, alerta. Nadie habló, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Luego llegaron pasos, lentos, pesados, acercándose. Solene apretó su agarre en Fern, su corazón latiendo salvajemente. Ella no sabía quién venía. Ella no sabía si era Stelling o uno de sus enemigos. Ella no sabía si la puerta se abriría para salvarla o para matarla. 3 golpes resonaron contra el acero. Luego una voz, baja, ronca, agotada, pero viva. «Abre la puerta. Soy yo». Solene se derrumbó antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba llorando. Ella colocó a Fern suavemente en la cama y se apresuró hacia adelante. Sus dedos temblaban mientras ingresaba el código. La puerta se abrió de golpe y Stelling estaba allí. Parecía haber salido del infierno. La sangre lo cubría, su camisa, su cara, sus manos, su cabello. Un corte profundo en su frente sangraba hacia su ojo. Su hombro estaba desgarrado. Se aclara la garganta, carne viva visible debajo de la tela destrozada. Su caro traje estaba reducido a jirones arruinados. Pero él estaba de pie. Él estaba respirando. Él estaba vivo. Stelling. Solene se lanzó a sus brazos, sin importarle la sangre, sin importarle nada excepto que él estaba aquí, que él estaba vivo, que había regresado como lo prometió. Stelling la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Su cuerpo estaba temblando. No por frío, no por pérdida de sangre, sino por otra cosa, algo que ella nunca había visto en él antes. «Lo siento», susurró en su cabello, su voz quebrándose. «Lo siento. Mi mundo, mi peligro. Es todo culpa mía. No deberías haber tenido que pasar por esto». Fern no debería haberlo hecho. Solene le presionó los dedos a los labios. «Estamos bien.
Nos protegiste, nos salvaste. Yo te puse en peligro. No. Harlan Mercer nos puso en peligro, y supongo que él ya no es un problema. Los ojos de Stellan se oscurecieron por un breve momento. No, él ya no es un problema. Luego su mirada se suavizó mientras miraba la pequeña cama en la habitación. Fern estaba despierta. Ella se sentó, con los ojos azules bien abiertos, mirando al hombre cubierto de sangre que estaba en el umbral. Solene temió que Fern se asustara, que llorara al verlo así. Sangre, heridas, la sombra de la muerte aferrándose a él, pero Fern no lloró. Ella bajó de la cama gateando y gateó hacia Stellan, con los brazos extendidos para ser abrazada. Stellan se inclinó y la levantó a pesar del brazo sangrante, a pesar del agotamiento que pesaba sobre su cuerpo. Fern envolvió sus brazos alrededor de su cuello como siempre, su mejilla pegada a su hombro. Luego se echó hacia atrás, mirando el corte en su frente, su pequeña cara arrugada de preocupación. Y luego ella habló. Au, una palabra, clara, perfecta, la primera palabra de Fern. Solene se congeló. La señorita Hayashi se congeló. El mundo pareció detenerse. Fern tocó la herida en la frente de Stellan, suave, cuidadosa, como si temiera lastimarlo. «Au», dijo de nuevo, su voz llena de preocupación. «¿Duele?» Stellan miró a la niña en sus brazos, y Solene vio algo que nunca pensó que vería. Lágrimas deslizándose por la cara de Stellan Cross. El hombre que había matado a más personas de las que él podía imaginar esa noche estaba llorando porque un bebé de 11 meses había pronunciado su primera palabra. Su primera palabra. Dijo, susurró, su voz quebrándose. Su primera palabra es «au». «Au», repitió Fern, dándole palmaditas en la mejilla como si intentara consolarlo. «Au». Stellan la abrazó fuerte. Sus ojos se cerraron mientras las lágrimas seguían cayendo. Él no las escondió. Se aclara la garganta. Él no intentó ser fuerte. Él solo se quedó allí, ensangrentado y roto, sosteniendo a una niña que no era suya de sangre, pero que lo amaba sin condiciones. Y él lloró. «Estoy bien, pequeña», susurró. «Estoy bien». Solene se acercó y los abrazó a ambos, y se quedaron allí juntos en la habitación de seguridad de acero con el olor a sangre y pólvora pesado en el aire, con el aullido distante de las sirenas comenzando afuera. Una familia, rota y ensangrentada e imperfecta, pero una familia. «Quédate conmigo», dijo Stellan, su voz como una súplica. «Ambos, quédense conmigo. Déjenme protegerlos. Déjenme amarlos. Déjenme ser algo más que un monstruo». Selene levantó su cara hacia la de él, mirando a unos ojos llenos de lágrimas y dolor y frágil esperanza. «Ya lo eres», dijo. «Lo has sido durante mucho tiempo. Simplemente no lo veías». Fern apretó sus brazos alrededor de los cuellos de ambos, como si nunca quisiera soltar. «Au», dijo de nuevo. Luego de repente sonrió. «Todo mejor». Y aunque Solene no sabía dónde Fern había aprendido eso, no sabía cómo lo entendía, ella sabía que Fern le estaba hablando a Stellan. «Duele, pero estará bien. Todo estará bien». 6 meses después, el verano en Chicago brillaba con la luz dorada del sol y una suave brisa. Los jardines de la finca Cross estaban llenos de rosas y lavanda, su suave fragancia flotando en el aire. Solene estaba en la veranda, mirando una escena que nunca se había atrevido a creer que pudiera pertenecerle solo 6 meses antes. «¡Está corriendo!», gritó, una brillante sonrisa extendiéndose por su cara. Fern, de 17 meses, gateaba por el exuberante césped verde. Sus pequeñas piernas se tambaleaban, pero se mantuvieron decididas.
2 pequeñas trenzas rebotaban con cada paso. Su clara risa resonaba como campanillas de viento. Ya no estaba frágil y pálida como antes. Sus mejillas estaban sonrosadas. Sus ojos brillaban con vida. Su salud había mejorado mucho gracias a los cuidados adecuados. ¡Ya te tengo! Stellin apareció detrás de un rosal, agachándose para levantar a Fern en sus brazos. Él la hizo girar en el aire, y Fern estalló en risas encantadas, el sonido más feliz que Solène había oído jamás. Hoy Stellin vestía jeans y una sencilla camisa blanca. Lejos de los caros trajes que usaba en las reuniones, la cicatriz en su cara todavía estaba allí. La herida en su frente se había convertido en una cicatriz fresca, pero sus ojos eran diferentes. Ya no fríos como el hielo, ya no vacíos como un abismo. Había luz en ellos, había vida, había amor. ¡Papi! Gritó Fern, aplaudiendo en las mejillas de Stellin. ¡Papi! 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 Stellin se congeló. Aunque había oído la palabra muchas veces durante el último mes desde que Fern empezó a llamarlo así, nunca se acostumbraba a ella. Cada vez, sus ojos brillaban. Cada vez la abrazaba un poco más fuerte. Ella me llama papá, le dijo a Solène mientras ella se acercaba a ellos. Ella te llama papá porque eres su papá. Solène respondió, abrazándolos a ambos, en todo sentido que realmente importa. Stellin la miró y en su mirada estaba todo lo que no dijo en voz alta. Gratitud, amor, devoción y una promesa silenciosa de que los protegería hasta su último aliento. Él seguía siendo Stellin Cross, seguía siendo el fantasma que gobernaba el inframundo de Chicago, seguía siendo peligroso, seguía siendo despiadado con sus enemigos. Pero para las 2 mujeres en sus brazos era otra persona, un padre, un amante, un hombre que aprendía a vivir de nuevo después de 20 años de simplemente existir. Fern aplaudió en Stellin y Selene, sonriendo ampliamente. Papá, mamá, amor. 3 palabras simples. Sin embargo, sostenían un mundo entero. Ellos rieron, los 3, de pie allí en el jardín bañado por el sol, abrazándose, riendo. Una familia construida no por sangre, sino por elección, por amor, por la creencia de que todos merecen ser salvados. A veces la luz viene de los lugares más oscuros. A veces la salvación viene de las pequeñas manos de un niño. Y a veces los monstruos no necesitan ser destruidos, solo necesitan ser amados. La historia de hoy ha llegado a su fin, pero su mensaje permanece. En la vida, a veces las personas que parecen más peligrosas son las que más necesitan amor. A veces los corazones que parecen muertos hace mucho tiempo pueden renacer a través de la mirada confiada de un niño. Y a veces encontramos familia en los lugares que menos esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo para que más personas puedan escuchar historias significativas todos los días. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía frío por fuera pero escondía un corazón cálido por dentro? Por favor, comparte con nosotros en los comentarios a continuación. Realmente esperamos escuchar los sentimientos que brotan de lo más profundo de tu corazón. Gracias por ver el video hasta el final. Les deseamos a todos los que miran buena salud, una vida alegre y días pacíficos y felices con las personas que aman. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo.